La gracia también, ¿verdad? Las caídas de Cristo, como la procesión. ¿A qué le recuerda la caída? Hermanos. También, ¿verdad? Pero qué cosa. Vamos a... Ahí está. La caída es una forma de, ¿cómo se dice? Es lenguaje alegórico, ¿verdad? No estamos hablando literalmente de alguien que se cayó. Podría ser, por eso les pregunté qué entendían y algunos me dijeron sí, literalmente alguien que se cayó. Pero en teología o en la Biblia conocemos la caída como una situación espiritual. Y vamos a entender cuáles son los fundamentos y las consecuencias del primer pecado. A eso se refiere, a eso nos referimos cuando hablamos de la caída, de ese primer pecado que hizo que todos los hombres fuéramos condenados. Ok, empecemos. Abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, este es el texto que narra la caída del hombre, que es este hecho histórico donde todo el hombre desobedece. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de este pecado? A la caída también le conocemos como el pecado original. ¿Alguien ha escuchado el término del pecado original? Bueno, el pecado original, más que ser el primer pecado, cuando decimos original, no nos referimos tanto a ser el primero, sino a ser el desencadenante de todo lo malo. A eso se refiere. Entonces, lo que tenemos aquí en el pecado de Adán es desobediencia. Hubo desobediencia al mandamiento de Dios y también hubo rebelión. ¿Por qué decimos que hubo desobediencia? Sí, porque había un mandamiento y ellos lo desobedecieron, ¿verdad? El segundo es la rebelión. ¿Por qué? Exactamente, porque el Señor les había prohibido del árbol. Y vino la serpiente y les dijo, ¿sabe Dios? Dios sabe que si comen de este árbol serán como Dios, o serás como Dios. Y comió. ¿Tenía razón o no tenía razón la serpiente? ¿Qué dicen ustedes? Cuando le dice serán como Dios, ¿tenía razón o no tenía razón? Sí tenía razón. Esa es otra, ¿verdad? Entonces, es rebelión porque la serpiente tenía razón. ¿Cómo sabemos que tenía razón? Porque pudo haber mentido. Exactamente. Porque Dios lo confirma más adelante. Entonces dice el versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. La serpiente no es explícita en decirles en qué sentido iban a ser como Dios. Puede ser que bueno, no podemos adjudicarle pecado a Eva antes de comer, pero también seguramente no lo tenía muy claro. Otra característica del pecado original fue la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? No le creyeron a Dios, ¿verdad? En sus advertencias. ¿Cuál era la advertencia? Que morirían, ¿verdad? Y decidieron obedecer a la serpiente o decidieron creerle a la serpiente. Porque tenían dos opciones, ¿no? Tenían la opción de creerle a Dios, que les había dicho que iban a morir, y tenían la opción de la serpiente que les dijo que iban a ser como Dios, que iban a vivir, digamos, ¿no? Vivir como Dios. Entonces no le creen al Señor. Esas son las características principales del pecado original o de la caída. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Podemos mencionarlas. Primero, vergüenza. La inmediata fue vergüenza. Vergüenza.
con diéresis. Vergüenza. ¿Por qué? ¿Dónde dice? Ajá, dice que se vieron y vieron que estaban desnudos. Bueno, de la Biblia no dice exactamente por qué estaban desnudos originalmente y por qué eso fue causa de su pecado. Pero se vieron a sí mismos vulnerables, me imagino yo, y entonces sintieron esa vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más trajo el pecado original? Muerte. Vamos con la primera, muerte. ¿Por qué muerte? El Señor se los dijo, ¿verdad? Les dijo, si ustedes comen, morirán. Y, y desde entonces los seres humanos mueren. Génesis 5, yo recuerdo que una vez vi una serie de predicaciones en Génesis y se saltaron Génesis 5. ¿Saben de qué habla Génesis 5? Son las descendencias, entonces no lo predicaron porque están predicando descendencias, como que no mucho interesa, ¿no? Pero lo que nos muestra Génesis 5 es justamente la maldición del hombre. Dice que el hombre, hay un hombre que nace, que tiene hijos, que envejece y después muere. Y ese es el ciclo de la vida del hombre desde entonces. Morir, morir, Abel, morir. Esa es la vergüenza del hombre. Cuando habla de Caín, de la vida de Caín, violencia. Entonces tenemos que es muerte. Por eso decimos que el alcance del pecado de Adán es a todos los seres humanos. Si no hubiera pecado Adán, moriríamos los hombres. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Porque son las consecuencias. Entonces, pensemos en un bebé, en un niño, ya sea en el vientre de su madre o ya que ha nacido. Decimos que han pecado ellos en actos o pensamientos. ¿Qué dicen ustedes? Ellos no han pecado en actos ni en pensamientos. Sin embargo, pueden morir, ¿cierto? ¿Qué significa eso? O sea, el bebé hay que cuidarlo porque si no se muere, ¿no? ¿Qué significa eso entonces? Que los alcanza las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces, y la muerte de Adán pero la desobediencia de Adán no trajo muerte solo a aquellos que iban a pecar después de él. Trajo muerte general. Trajo muerte en general. ¿Qué más? Bueno, aquí me habían dicho una. ¿Cuál era? Dolor. ¿Dónde tenemos esto? Sí, todo el proceso relacionado con la mujer y la procreación, ¿verdad? Doloroso. Y además, el trabajo de los hombres iba a ser doloroso también. Eso es parte de las consecuencias. Y en general la vida es dolorosa, ¿verdad? Nosotros a veces pasamos momentos bonitos, pero nos enfermamos, nos cansamos, las preocupaciones, la incertidumbre, la violencia, ¿verdad? A veces uno mira las noticias y dice, ¿para qué me pongo a ver noticias, no? Mejor me concentro en mi casa, yo no miro la casa desordenada. Mejor me pongo a otra cosa. Mejor me pongo a dormir. Y después con los ojos así. Porque no puedo dormir, porque me duele aquí, porque estoy con preocupaciones. Entonces la vida en general es dolorosa. Lamentablemente, ¿verdad? Entonces, cuando viene el dolor a nuestra vida nos recuerda que la desobediencia de nuestros padres, de nuestro padre Adán y Eva, su rebelión y su incredulidad nos alcanza a nosotros también. ¿Qué más trajo la caída del hombre? Expulsados de. Vamos a hilar más fino. Más que del paraíso, de la presencia de Dios. Que era en donde estaba, ¿no? En el jardín. De la presencia de Dios.
Hay una ruptura en su relación. ¿Dónde vemos esto? Inicialmente. Cuando Adán se esconde, tiene vergüenza y se esconde. ¿Y qué le pregunta a Dios? Y vean que la situación fue que Adán sintió vergüenza, Eva también, y en lugar de acercarse a Dios, ¿qué hacen? Se alejan y se esconden. ¿Ustedes creen que Adán no tenía la capacidad, no entendía o no sabía que Dios era omnipresente y omnisciente? ¿Qué piensan ustedes? Que puede ser que sí, ¿verdad? Es muy probable que Adán tuviera ese conocimiento acerca de Dios. Sin embargo, aunque peca, ¿qué hace? Se esconde, sabiendo que Dios es omnipresente y omnisciente. Y eso es que eso también nos habla a nosotros, ¿no? Muchas veces pecamos y nos escondemos y creemos que Dios no está ahí. O sea, nos damos cuenta que realmente el pecado no solo afecta a nuestra vida moral, sino a nuestra inteligencia también, ¿no? ¿Por qué somos así? Sabiendo que Dios nos ve y está donde nosotros estamos. ¿Y quién busca a Adán? Dios. Eso también será el patrón desde entonces. Es Dios tratando de encontrar al hombre y el hombre alejándose de él. Exactamente. Y entonces, aunque lo expulsa de su presencia, es que ellos ya estaban fuera de su presencia. Ellos ya actitudinalmente, emocionalmente, tal vez no presencialmente, pero ellos ya no estaban con Dios. Y Dios simplemente dice, ustedes entonces no pueden estar acá. ¿Qué más trae la caída? Maldición a la creación. ¿Cómo lo vemos? Los animales también mueren. ¿Cuándo es la primera vez que vemos esto? Sí, ahí mismo, ¿verdad? Para cubrir el pecado, la vergüenza de Adán, dice que los cubre con pieles. No dice que mata un animal. Pero ¿de dónde va a sacar pieles? Matando un animal, ¿verdad? El Señor seguramente no las creó con sus manos. La referencia es a tomar un animal, sacrificar un animal para cubrir la vergüenza del hombre. La muerte de los animales en general, cómo se desarrolla la vida, ¿verdad? Es una de las teorías acerca del Edén, dado que no existía la muerte antes de Génesis 3, es que los hombres no eran carnívoros, sino vegetarianos. Pues es una teoría. Pues la Biblia no habla mucho de eso, pero parece lo más lógico. Que el hombre inicialmente era vegetariano, hasta la caída se vuelve entonces carnívoro. Igual los animales de antes no eran carnívoros, no se depredaban, sino que vivían de las plantas, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra que se les ocurra? Uh-huh. Ah, sí, las carencias. Sí. Las carencias. La precariedad, la pobreza. Todo eso viene de la maldición, exacto. Las carencias. La pobreza, miren, algo tienen tal vez los pastores de la prosperidad, estas personas de la prosperidad. Que la pobreza viene del pecado. Pero como le dijo el Señor los fariseos al Señor, ¿verdad? ¿Será que él pecó o pecaron sus padres? ¿Qué le dijo el Señor? Para la gloria de Dios. ¿Cuál era la respuesta real? ¿Fueron sus padres o fue él? ¿O de dónde venía la ceguera del hombre, de ese hombre? Del pecado de Adán, ¿verdad? Pero el Señor no se quiere poner teológico. El Señor no dice, es una pregunta teológica, le voy a responder teológicamente, el pecado original, la caída del hombre. Entonces el Señor sabía que su corazón les estaba intentando tentar. Bueno, de la misma manera como la enfermedad y el dolor vino a través de la caída, también las carencias, la precariedad, la pobreza viene de la caída del hombre. Porque el Señor había dado abundancia en su vida.
Ahora hoy nosotros sufrimos las consecuencias de eso. ¿Cómo sufrimos las consecuencias? Nosotros siendo pecadores, negligentes en lo que tenemos, perezosos, ¿qué más? Simplemente, sí, en general negligentes, o puede ser por el pecado de otros. ¿Cómo ser el pecado de otros? La avaricia de otros, tengo un jefe que no me paga lo justo, ¿qué más? Explotan los recursos desmedidamente. Ahora hay personas que, y al menos yo trabajé unos años con unas empresas que acaparaban los ríos y metían sus abogados a acaparar los ríos. ¿Qué más? ¿Qué más? La gula. ¿Cómo vienen las carencias? El robo. Sí, el desempleo producto de, puede ser varias cosas, ¿no? El robo, el engaño, la estafa, tantas cosas, ¿no? Que vienen de la caída del hombre. Bueno, vamos ahora con los elementos del pecado original. Primero, hablemos de la culpa imputada. Ok, la culpa imputada. De aquí sacamos otro concepto que se llama la representatividad, o que Adán es nuestra cabeza federal. ¿A qué le suena esto? A un representante. Bueno, Adán es nuestro representante. Imaginemos que nuestro país se suma a la guerra que hay ahorita, cualquiera de las guerras que se les ocurra. Viene el presidente, se lo toma personal y dice, vamos a declarar la guerra. ¿Qué tiene que hacer para declarar la guerra a alguno de los países que está allá? Al Líbano, a cualquiera. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Va al Congreso, presenta su solicitud a través del Ministerio de Gobernación o el mismo, a través del Ministerio de Defensa. ¿Y qué hace el Congreso? Tienen que votar, mayoría calificada, y entonces declaran algo. ¿Qué declaran? Estado de guerra. Entonces nosotros aquí viendo la televisión, lo hacen de madrugada, y de repente estamos en guerra con el Líbano. Y uno puede decir, pues a mí no me preguntaron, ¿verdad? Yo no estoy en guerra. Entonces van a venir los libaneses con sus aviones y van a tirar bombas. ¿A quién cree que les van a tirar las bombas? A todos, ¿no? Todos estamos en guerra. Supuestamente hay leyes de guerra, ¿no? Que los civiles, no, esto es mentira. Ustedes miran la vida real a todos. Y uno no está en guerra, dice. ¿Pero por qué estamos en guerra? Porque son nuestros representantes, son nuestras cabezas federales. Sí. Ahora, esa federación que ellos tienen fue a través de la democracia y el voto, ¿verdad? O sea, aunque yo no haya votado por ellos, igual la democracia nos hace que todos estemos bajo su representación. Pero nadie votó por Adán, ¿o sí? No, ¿verdad? Nadie ha votado por Adán y uno dice, ¿qué culpa tengo yo que Adán haya hecho eso? ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué toda? ¿Y por qué es el representante? No dice la Biblia que los hijos no morirán por los pecados de los padres. Ese dice Ezequiel, nosotros lo estudiamos en nuestra serie de Ezequiel. Pero ¿por qué el Señor tuvo que usar a uno y a todos nos cayó? Ya nos caímos con él, pues. Exactamente. Que lo que hace el Señor no es probar a un hombre. Lo que hace el Señor es probar al género humano en una persona, que es Adán. O como dice Alan, que es, si nosotros hubiéramos estado en lugar de Adán, lo mismo.
Y si ustedes mujeres hubieran estado en lugar de Eva, lo mismo, ¿verdad? Piensen en sus esposos, lo mismo. Así como cayó Adán y Eva, así hubiéramos caído cualquiera de nosotros. Y por eso las maldiciones son exactamente como las tenemos Adán y Eva. Adelante. Solo de micrófonos, que si no, de veras no se escucha. Que fue una elección de Dios, entonces fue la mejor elección que se pudo haber hecho. Sí, finalmente lo que hubiera hecho Dios hubiera estado bien, porque Él define qué está bien y qué está mal. No estarle preguntando a quien quiera. Pero también el Señor nos da explicaciones, ¿verdad? No tiene por qué darnos explicaciones, pero aún así nos da explicaciones. Entonces, el género humano fue probado en una persona que se llamaba Adán. Así prueba a la humanidad. Entonces, también nos lleva a la pregunta, ¿cómo se nos pasa, cómo Adán hereda su pecado? ¿Cómo lo hereda? Por los genes. Ok. Esa es una postura, perdón que me ponga teológico, que se llama traducianismo. Esto lo cree la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, y seguramente muchos evangélicos. Traducianismo, que dice que en la procreación, todo lo material biológico que está involucrado en la unión del hombre y la mujer, ahí se transmite el pecado. ¿Sí? Ahí se transmite el alma y se transmite el pecado con el alma. ¿Qué dicen ustedes? Tal vez aquí me adelanté un poquito antes de hablar de la caída, pero vamos a hacer un paso para atrás. ¿Cómo el Señor nos da nuestra alma? Ese era el tema anterior, pero ya que ahorita cayó. ¿Cómo el Señor nos da nuestra alma? Hay varias teorías. Ajá. Podrías usar el micrófono. No sé lo que vas a decir. No, o sea que ya terminé. Personalmente me quedo con... Personalmente yo me quedaría con respecto al origen del alma, yo me quedaría en un intermedio entre el creacionismo y el tradicionismo. Con el preexistencialismo no, porque es como ellos bebían, esos son los padres de la iglesia, ¿verdad? Entonces ellos bebían un montón de los griegos, entonces hay temas ahí. Pero creo yo que tanto el tradicionismo como el creacionismo tienen dificultades. ¿Cómo hacían los griegos en preexistencia? Porque Orígenes decía que antes de la creación del mundo, o sea, todas las almas ya existían y estábamos con Dios, pero que el ser humano, bueno, el alma del hombre se fue enfriando hacia Dios y por eso venimos al mundo como para ser como probados, algo así recuerdo yo, y ver si regresamos otra vez con Dios. Pero pues no hay evidencia como que eso sea real, ¿no? O sea, ¿de dónde? Si no hay una correspondencia sí, o sea, bíblica. ¿dónde está en la Biblia? Y con el traducianismo, por ejemplo, yo recuerdo que agarran los versículos sobre que todos, o sea, que estaban en los lomos y cosas así, pero, o sea, ahí hay un tema porque el alma, ¿cómo así que va a ir dividiéndose, entonces choca con el tema de la simplicidad del alma, y ese tipo de cosas. Que no abordamos, pero sí. Bueno, no sé si se entendió más o menos. Hay tres teorías en cuanto a nuestra alma. Bueno, para nosotros está claro que Adán fue formado del polvo y que Dios puso el alma, sopla el alma en Adán. Sí, eso nos queda claro a nosotros. Pero, ¿cómo nosotros recibimos nuestra alma? ¿Alguien quiere dar alguna teoría? Menos complicada. ¿Qué dicen ustedes? Ya tenemos, ¿no? A través de la transmisión biológica. ¿Qué otras posibles se les ocurre? Que Dios la crea. ¿Cuándo? Cuando nacemos. En Isaías se lee,
Ujú. Ok, ahí están las tres teorías. La primera que vamos a tocar es la última que yo tengo aquí, que se llama la preexistencia, que como menciona Guldan, fue creada por algunas personas, algunos padres de la iglesia, que son los primeros cristianos, especialmente Orígenes, que técnicamente no es padre de la iglesia, sino es un hereje, que decía que el Señor creó, en los 6 días crea todas las almas, todas las almas. ¿Por qué dice, por cuál es la lógica detrás de crear todas las almas en los primeros 6 días? En alguno de los 6 días. Es seguramente el sexto, ¿no? Cuando crea el hombre. Porque dice que el Señor reposó eso, toda su obra, entonces ya su obra creadora se acabó, cesó. O sea, todo lo que vemos ahorita no es nada nuevo, solamente es una transformación. A veces dice la gente, ¿no? Creamos algo. No lo crearon, se pusieron cosas que ya habían creado y formaron de eso creado algo diferente. La predestinación, no sé si tiene que ver con ese tema también. Desde eso que estamos hablando ahorita, de que ya dejó de crear las almas, ¿no? Bueno, la predestinación habla de los que son determinados anteriormente para que crean o para que sean salvos. Entonces, probablemente los preexistencialistas dirían que fueron hechos y predestinados de una vez. ¿Cuál es el problema de pensar que fuimos creados, todas las almas fueron creadas en el sexto día y el Señor después nos la da? ¿Cuál es el problema? Uh-huh. ¿Y las almas cómo? O el cuerpo queda claro. Ah, ok, que es procreada el cuerpo y procreado el alma. Ok. Bueno, vamos a regresar a la preexistencia. Hermano dice que justamente no hay una correspondencia bíblica, ¿verdad? Es que si no, todos no escuchan. Y yo no lo voy a repetir porque es muy largo. Pero pienso que el tema que también tienes con la imagen de Dios en el hombre, ¿no? Porque si fue, o sea, el cuerpo es un castigo entonces para ellos. Eso pienso yo que sería también un problema o una objeción. En el preexistencialismo. Ajá, porque el cuerpo sería un castigo. Entonces, sí, parece que el alma está en un estado idílico, ajá, y tiene que bajar a la tierra y después tiene que regresar. Pero pensé que era broma. No sé si habías terminado. Sí, bueno. Es que si no, no se escucha, solo yo escucho. Sí, de verdad no me escuchan. Va, gracias. Mi duda tal vez surgió un poco eso, o sea, si se supone que cuando todo empezó, pues estaba solo Adán, y estamos hablando, él fue como el representante de la humanidad, y no sé si estoy mal, pero entiendo que el jardín del Edén, no sé si era como el cielo, o era el cielo, entonces, o era algo aquí terrenal, y ahí tal vez puedo tener un sesgo, eso no lo tengo claro. Pero si ese era el inicio y solo estaba Adán, entonces y digamos que Pero con el micrófono. Ahí me escuchan más. Entonces sí estaba apagado. Que si bueno, desde mi perspectiva, porque eso no lo tengo claro, si el jardín del Edén era como el cielo o el cielo, y Adán era el primero, entonces eso quiere decir que hubo un segundo, un tercero, o sea, no había nadie más. Entonces,
Y si el jardín era el cielo, es como que ahí también no hubieran tenido que haber estado todas esas demás almas. Pero se dice que él era el primero, entonces eso quiere decir que no había nadie más. Entonces, el micrófono no ayuda. Sí, entiendo. Entonces, vamos a ver. Eso me haría a mí entender que no había nadie más, o sea, que las almas no estaban en espera, sino que son creadas posteriormente. Y según yo creía, o tenía entendido, era que como que Dios crea al ser humano, o las almas, mejor dicho, a la hora de la concepción, y que Él como que infunde el alma, ¿va?, de cada persona al momento de la concepción, ¿va?, y que cada uno nacemos en ese entonces. O sea, no estábamos antes, no existimos en un espacio, porque yo creo que la Biblia tampoco lo dice, sino que es hasta ese momento que nosotros somos creados uno por uno, y que Él nos ve en el vientre de nuestra madre, como dice la Biblia y todo. Entonces, eso es lo que yo tenía entendido, y que no hay un antes, ¿va?, sino que como que así como Adán fue el primero, un segundo, etcétera. Entonces, eso tenía yo entendido, no sé si... ¿Y hay algún versículo que tengas en mente? Bueno, el del... ¿O idea que en me viene a la general? mente es que, bueno, que Él dice que Él nos concibió en el vientre, o nos vio en el vientre de nuestra madre, una caja literalmente como dice, y que desde ahí como que nos vio, algo así dice, que no me acuerdo bien. Vieron Pero tus como ojos, que sí. tenía entendido que desde ahí era que como que iniciaba nuestra vida, ¿no?, en nuestra alma, que obviamente no somos, se está formando nuestro cuerpo, y pues, y que desde ahí Dios nos dio el alma, ¿no? Entonces, eso tenía yo entendido, o por ahí. Okay. Aún tengo algunas dudas. ¿Desde ahí al cómo? respecto, ¿Desde ahí pero cuándo? desde el hecho, o sea, que En la desde la concepción. concepción es que nuestro, en el vientre de nuestra mamá, que ahí Dios infunde nuestra alma, y ahí empezamos a vivir, a existir, a cada uno. Pero no creo, bueno, no recuerdo haber leído en ningún lado que nuestra alma esté volando, no volando, sino que exista en un espacio, cielo o donde fuera. Antes de eso, no recuerdo haberlo leído. Entonces, Okay. eso por ahí es lo que yo tenía entendido. Ok, vamos a descartar primero esta, justamente con los argumentos que acaban de mencionar. La preexistencia. Bueno, no tenemos ninguna referencia bíblica que todos los hombres hayan sido creados en los 5 días, en los 6 días, y que hubiéramos estado allí. Eso simplemente es una imaginación, podemos decirlo, que no corresponde tampoco con la realidad, porque hay varias razones, como mencionaba Rui, ¿cómo podemos decir que es nuestro padre si de alguna manera todos ya estábamos? Genera muchos problemas al elaborar todo lo que dice después la Biblia. Por ejemplo, los lomos, estábamos en los lomos de nuestros padres, que sí es más explícito. Voy a pasar al traducianismo, que como mencioné es la postura de la Iglesia Católica Romana, de los luteranos y de algunos reformados. El traducianismo. Lo que dice el traducianismo es que el padre y la madre le heredan el alma con su material biológico, ¿sí? Entonces, cuando ellos tienen intimidad, cada quien aporta lo suyo, y ahí va el alma también, el alma de la siguiente criatura. Basado en textos como el de los lomos, ¿verdad? Estaban en los lomos de su padre. ¿Ustedes recuerdan dónde se habla de eso? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, cuando dice de Melquisedec, que Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec, y por ende Leví ofrecía también los diezmos a Melquisedec, y por eso Melquisedec es mayor que Leví. ¿Cómo? Porque Leví estaba en los lomos de su padre, su abuelo, técnicamente era su abuelo, su bisabuelo, Abraham. Entonces ahí estaban los lomos. ¿Qué significan los lomos? ¿Cómo? Sí, puede tener esa connotación de tener una responsabilidad, pero en su espalda. Sí, ¿cómo? Pero ¿a qué se refieren los lomos? El lomo es esto. Pero en la Biblia los lomos significa en los genitales. Entonces Leví estaba en los genitales de su abuelo.
¿verdad? En su interior. Esos son los lomos, en su interior. Entonces lo que vemos es que, la teoría, ¿no? Es que el alma también es traspasada ahí. Pero genera problemas como que el alma no se divide, el alma no tiene partes. Y esto me recuerda como nota aclaratoria, un pie de página ahí. Vamos a hacer una pausa en esto, cortes comerciales. El domingo pasado estábamos hablando de la dicotomía y la tricotomía. ¿Somos tres o somos dos? Y se me olvidó hablar de un argumento. Los que dicen que somos tres hacen referencia a que Dios es tres. ¿Cuál es el problema de eso? Que nosotros no somos Dios. O sea, Dios no tiene tres partes. Nosotros sí tenemos partes, pero Dios no tiene tres partes. Dios es simple, es uno, que subsiste en tres personas. Eso es diferente. Que nosotros no somos así. Nosotros no somos uno que subsiste en tres personas. Nosotros somos uno que subsiste en una persona, que tiene dos partes. Pero Dios es uno que subsiste en tres personas, no se divide en tres personas, y cada uno con su única naturaleza, que es la deidad. Hasta la encarnación, que la segunda persona asume la naturaleza humana. ¿Sí? Solamente como pie de página, ¿no? Ok, regresemos al traducianismo. Yo creo que con eso vamos a terminar. Al traducianismo. Entonces se transmite el alma, ¿no? Exactamente. Sí. Ok, los textos dicen que nuestra alma, que el Señor ya nos conocía y ya había determinado nuestro destino de alguna forma. Eso lo vamos a aclarar cuando lleguemos al tema de la salvación. Pero, ¿cuándo fuimos conocidos y cuándo fuimos predestinados y elegidos? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, eso no significa que estábamos antes de estar en esta tierra. ¿Por qué no significa eso? Porque no había nada. Fue antes de los 6 días, ¿verdad? Antes de los 6 días, lo único que existía era el conocimiento de Dios acerca de nosotros, ¿verdad? Entonces yo podría con mi esposa desear un bebé y tenerlo ya en mi mente, ¿verdad? Con la única diferencia es que yo no puedo asegurar que venga ese bebé. El Señor sí puede asegurar que venga alguien, ¿verdad? Entonces no es exactamente lo mismo, porque no está hablando de que ya existía, está diciendo que el Señor, desde antes que creara todo, Él ya lo pensaba, o ya tenía ese conocimiento. Bueno, entonces descartamos la preexistencia. El traducianismo tiene problemas que el alma no se divide, no se nos presenta en la Biblia un alma que se divida, no tiene partes, el cuerpo tiene partes, el alma no tiene partes. Bueno, entonces la que yo creo, y la mayoría de iglesias reformadas cree, es el creacionismo, es la que menos problemas genera. Hay un texto en Zacarías, es que no había tocado este tema. ¿Se recuerdan cuál es? ¿Cuál? 12:1 es. Dice, profecía de la palabra de Dios, vamos a ver, Reina Valera, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma al espíritu del hombre dentro de él. Entonces aquí tenemos una referencia a que el Señor, cuando crea al hombre, forma el alma dentro de él. El alma no la transmite, sino Dios la crea cuando es concebido. El problema es que se supone que el Señor ya dejó de crear.
Pero ahí podríamos pensar que el Señor también dijo que su Padre aún trabaja. ¿Se recuerdan de ese texto? Haciendo referencia no a que está creando cosas nuevas, sino de lo que Él ya había creado, simplemente lo está usando para las nuevas personas. Pero el alma ya la había creado en Adán, la humanidad ya la creó en Adán. Simplemente ahora pone el alma en cada uno, que la crea en ese instante. No está en el cielo, no está esperando, no está en sus padres. El Señor la forma cuando el hombre es concebido, ¿verdad? Ahí lo crea, ¿verdad? ¿Sí? Eso se llama creacionismo. ¿Qué pasa si creemos que el Señor transmite el alma dividiéndola? Hay problemas cristológicos y del pecado. Por ejemplo, del pecado. Eso significa que el Señor en nosotros, que nuestros padres nos transmiten también el pecado. Porque nos transmiten, así como nos transmiten un cuerpo pecaminoso. ¿Por qué nos transmiten un cuerpo pecaminoso? Pero ¿cómo sabemos que heredamos un cuerpo pecaminoso? Cuerpo, exacto, porque vamos a morir. Un cuerpo que se enferma, que a veces crece sin ciertas partes, con defectos, susceptible a enfermedades. Entonces, nuestros padres nos heredan un cuerpo pecaminoso, en pecado. Entonces, la teoría es también que nos heredan un alma en pecado. Y Adán nos hereda un alma en pecado, y un alma en pecado, y un alma en pecado. El problema es cuando llegamos a Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿A Jesucristo se le hereda un alma en pecado? ¿Un cuerpo en pecado? ¿Un cuerpo pecaminoso? Que se deteriora, que se enferma, que muere. Entonces significa ¿qué? Que sí. Él hereda la naturaleza de Adán porque su cuerpo sufre, se lacera, se desangra y se muere. Entonces, hereda esa pecaminosidad, ese cuerpo pecaminoso. Ahora, el Señor no fue probado en su cuerpo pecaminoso, fue probado en su moral, ¿verdad? Fue probado en su moral. ¿Y dónde está su moral? En su alma. Entonces, ¿heredó el Señor igualmente un alma pecaminosa? ¿La hereda o no la hereda? Ahí viene el problema. Si creemos que Adán hereda el alma junto al alma pecaminosa, entonces ¿por qué Cristo no hereda un alma pecaminosa? Pero su madre sí era pecaminosa. O sea, José no le transmite el pecado, pero María sí. Pero ¿y de dónde sacó su humanidad? De su madre. Ajá. O sea, miren, el hecho de que Jesús viniera de una madre, de un humano, es porque tenía que ser un humano el que debía morir. ¿Sí? Verdaderamente hombre, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene como hombre el Señor lo tiene que heredar necesariamente de Eva, de Eva, por supuesto, y de María. Si hay algo que no hereda de María, entonces él no es un hombre. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles tienen personalidad, tienen moral, a veces aparecen con figura, con pies, con boca, con cara, comen, parecen humanos. Pero no tienen todas las características humanas. Por eso no son hombres. Entonces, si Jesús tenía que venir en vez de nosotros, él tenía que ser hombre, sin ninguna parte diferente. Hombre. Entonces, ¿por qué no hereda el alma pecaminosa? Hereda el cuerpo pecaminoso que se degradó, que se laceró, que fue crucificado y que se murió. ¿Y el alma?
Ajá. ¿Pero? Sí, porque el alma no se transmite heredándola. Y de ahí viene la doctrina de la Inmaculada Concepción. Yo esto ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar. De la Inmaculada Concepción. Entonces viene el católico y dice, esto fue formulado en la Edad Media por un teólogo que se llamaba Duns Scoto, y dijo Duns Scoto, necesitamos que el Señor sea, y esto ya lo había pensado Agustín, y ahí tengo ahí un artículo que se los va a pasar. Agustín ya lo había pensado, dijo, mejor no me meto en esto. Tomás de Aquino también dijo, mejor no me meto en esto. Pero Duns Scoto dijo, vamos a analizar esto. Entonces, Jesús tenía que recibir su alma completamente humana de María, que venía de la concepción, transmitida biológicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que Jesús, o cómo tratamos de entender que Jesús hereda su alma humana sin pecado? Porque no peca, ¿no? Porque él moralmente no peca. Entonces dijeron, entonces vamos a tratar de salvar a María. El problema era que María, si no era pecadora, entonces no necesitaba a Cristo como Salvador. Y también se negaba el hecho de que Adán no le transmitió su pecado. Entonces dijeron esto. María fue, como supuestamente viene del material biológico, ¿no? Pero Duns Scoto dijo que tal vez solo venía del semen del varón y que la madre no le transmitía eso. Entonces, María, siendo pecadora, vino el Espíritu Santo y la apartó y la salva antes de caer en pecado y la limpia. Entonces, como la limpia, ya no le hereda su pecado a Jesús. Entonces, supuestamente se salvan las dos cosas. Se salva el hecho de que sí es salvada, pero el Señor retira el pecado antes de ser concebida como tal. Y al mismo tiempo puede dar un alma limpia a Jesús. ¿Qué les parece esa teoría? De alguna forma trata de equilibrar, porque es el problema que nosotros tenemos ahora y que no podemos resolver y que ninguno de nosotros ha dado una respuesta satisfactoria. Porque yo les pregunto, ¿cómo María puede dar su alma si es pecaminosa? Y entonces dicen, es que no se puede. Pero si limpiamos a María, entonces María no necesita un redentor. Y el Señor es redentor de todo el mundo. Entonces esa es la teoría, ¿no? Para salvar ambas cosas que dice la Biblia. Es que sí la salva del pecado, pero la salva en el momento de la procreación. Entonces no necesita que sus padres fueran salvos, sino que en el momento. El problema está en pensar que el alma es heredada. Ahí está el problema. Si no pensamos que el alma es heredada, entonces no hay problema de pensar que también le transmite el pecado. Sino que el alma es creada. Entonces, ¿cómo se transmite el pecado? ¿Pero por qué? Porque todavía no ha desarrollado tal vez ningún tipo de mentalidad que pueda... mentalidad pecaminosa. Ok, pero pensemos en un bebé en el vientre. Puede morir. Entonces significa que tiene pecado. Porque la maldición es morir al pecador. Cualquiera que no sea pecador no hereda la maldición. Entonces el punto es si sabemos que todos los hombres mueren y pueden morir en el vientre de su madre, al nacer, cuando sean viejos, cuando pierdan su razón, si es que se vuelven locos, igual todos nos vamos a morir. Eso significa que el pecado sí se hereda. La pregunta es, ¿cómo se hereda? Entonces pensamos que el pecado se hereda de forma imputada. ¿Qué significa esto? No la heredamos. El Señor crea nuestra alma cuando somos concebidos y la une a nuestro cuerpo y al mismo tiempo imputa el pecado. ¿Qué significa imputar el pecado?
nos declara pecadores. Pensemos en las deudas. En las deudas. Mi padre adquirió una deuda con un agiotista, con alguien de otra nacionalidad en el sur de América. Y entonces quiere que le paguemos. Y viene mi padre y se va. ¿Qué va a hacer el agiotista? ¿A quién le va a cobrar? Va a decir, bueno, se fue. Ya no. Me quedé sin dinero. ¿Qué va a decir? El hijo tiene que pagar aquí. Alguien me tiene que pagar. Entonces, lo que hizo el agiotista fue imputarle la culpa y el pecado a sus hijos. Los declaró culpables por su padre. Ahora, este hijo no tiene la culpa, pero nosotros, al estar en Adán, sí tenemos la culpa. Y por eso somos declarados, todo lo que vimos anterior, injustos, incrédulos, desobedientes, todo. Y todo esto es para nosotros por una declaración judicial. El Señor ha imputado en nosotros el pecado. Y así lo recibimos, por una imputación. ¿Alguien levantó la mano? Solo para el micrófono. Compararlo también con la deuda pública. Nosotros estamos pagando deudas que de nuestros padres. De hace años, ajá. Sí, las pensiones, todo eso es una deuda adquirida. El Estado nos declara deudores. Ajá. Nos declara deudores del pasado. Adelante. Cuando hablabas del tema de que padres no pagarán por hijos por padres, eso refiere a pecados particulares, pero todos son pecadores. Entonces también esa es la distinción entre un pecado de manera general y los pecados generales. Todos son pecadores. A lo que hablan es que los hijos sobre quién sí pagarán por qué cosa, por qué cosa, todos particulares. Sí, por eso definimos que nosotros estábamos en Adán, ¿verdad? O sea, el Señor nos está pagando por nuestros pecados. Nos está pagando, sí, por el pecado que tenemos con Adán. Bueno, dudas, adelante. Sí. Pues por eso es que puede ser nuestro sustituto. Porque yo le puedo decir, imaginen que viene este agiotista y viene y le está cobrando a mi hermano. Y le digo yo, no le cobre a él, cóbreme a mí. ¿Qué me va a decir? Pues si usted tampoco me puede pagar, ¿verdad? Pues por eso le estoy cobrando a usted, porque su familia no me puede pagar. Entonces, yo no puedo ser sustituto de ustedes ni ustedes míos. Ustedes salden sus deudas y después miran si pueden saldar las mías. Pero ¿qué si nadie puede saldar ni sus propias deudas? Entonces, por eso necesitábamos a alguien que viniera en superávit, ¿verdad? Con dinero y pagara la deuda de cada uno. Pero si heredaba el pecado por imputación, no podía ser nuestro fiador, como dice Hebreos. No podía pagar nuestra deuda. Entonces viene Adán viene Jesús y nace casi en las mismas condiciones que Adán, sin pecado original. Y la diferencia es que Jesús tenía un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Que estaba en pecado. O que podía sufrir, pasible, se le dice. Y entonces tenía desventajas. Y aún así mantiene su alma pura, hace buenas obras y todo eso lo va aumentando, ¿verdad? Porque si hubiera vivido simplemente sin pecado y ya se muere, no puede pagar por nosotros. Necesitaba hacer buenas obras, que se llama obediencia activa. Y esas buenas obras no solo las tiene para él, sino que nos las da a nosotros. Y eso nos hace que no solo seamos salvos como Adán, que Adán estaba en cero, digamos, no tenía nada, sino que al contrario nos llene de riquezas espirituales. Entonces el Señor no nos deja como Adán, el Señor nos da mucho más de lo que Adán había recibido.
y nos da las recompensas que Adán nunca recibió. ¿Estamos? ¿Dudas o comentarios? Bueno, oramos. Señor, te rogamos que puedas perdonar cuando no tratamos tu palabra en serio, y cuando hay cosas en la Biblia que pasamos por alto porque tenemos lecturas superficiales. Sin embargo, Señor, te damos gracias también por este tiempo de estudio en el que nos permites profundizar sobre tu conocimiento y para entender el plan de salvación, la gloria de Jesucristo al venir por nosotros. Te ruego, Señor, que entendamos nuestra condición caída, las miserias que hemos heredado por nuestra propia culpa al caer también con Adán. Te pido, Señor, que tú pongas esa convicción en nuestro corazón para que también puedas poner en la convicción de nuestra necesidad de un Salvador, que la vemos en Cristo Jesús. Gracias por su vida, por su muerte, que nos ha heredado una gran salvación, no solo para dejarnos como Adán, sino con todas las riquezas espirituales y aquella recompensa que Adán no pudo heredar. Bendice, Señor, a tu iglesia, que ahora pueda despedirse con el deseo de seguir buscándote por la noche. En Cristo Jesús oramos. Amén.